que el día de su creación estuvieron destinados los instrumentos. Había una cosa todavía mayor para este personaje. Aquí es donde entendemos que los músicos y todos los ministros de alabanza tienen una herencia diabólica. Se llama ego. Para el que entendió, entendió, y el que no puede regresar después. ¿Qué sucede cuando este ser es creado? Dice que la presencia de Dios estaba, tiene una característica, este personaje era un querubín. Ya hemos platicado un poquito los querubines tenían la misión de proteger aquello que era sagrado, y este querubín en especial estaba delante de la presencia de Dios. Estaba delante de la presencia de Dios, y cada vez que Dios llegaba, ¿qué hacía? Brillaba. Y entonces convocaba a los ángeles a cantar juntos, como usted va a cantar en este momento. Aleluya. ¿Listos? 1, 2, 3. Eso parece peregrinación. Pero muy bien, muy bien. Algo así sucedía cada vez que este ser llegaba. Estaba parado, dice que en el monte de Dios. En el monte de Dios estaba su habitación, es decir, él tenía ahí su espacio, y cada vez que el Señor llegaba, él resplandecía, hasta que fue hallado en él maldad. Diga conmigo, maldad. Un principio de la maldad comienza en el corazón. Por lo tanto, no se ve hasta que se manifiesta, pero usted sí lo sabe. Vamos a ir entendiendo cómo el enemigo toma terreno en nuestras vidas y a veces ni cuenta nos damos, porque comienza desde adentro. Entonces, este ser comienza a tener maldad, y él dice que dijo en su corazón: seré igual al Altísimo. Cuando vamos a aterrizarlo un poquito en nuestra parte más humana, el día que tú miraste el carro nuevo del vecino y dijiste: wow. Y te pasó como el chiste de Pepito, que un día llega a su papá y le dice: Pepito, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser menso, papá. ¿Cómo que quieres ser menso, mi hijo? Es que mira, cada vez que pasamos, tú miras a una persona que trae un carrozo y dices: mira ese menso el carro que trae. Mira ese menso la mujer que se carga. Entonces, ¿qué quieres ser grande? Pues menso. Sí. Bueno, y entonces, ¿de dónde comenzó? Desde el corazón. Este ser comenzó a mirar algo que no era suyo, pero lo deseó. Y él dijo: seré igual al Altísimo. Así que diga conmigo: en el corazón. ¿Dónde comienza el enemigo a operar? En el corazón. Te empieza a presentar cosas que son tuyas. La primera forma en donde comenzamos a ver la aparición de este ser en la humanidad es a través de una forma de serpiente. Llega y se le acerca y le dice a Eva: mira, aquí hay un fruto, te va a gustar, va a estar muy bueno, vas a ser como Dios. Y Eva dice: se ve bien. Y ella come. ¿Y qué le hizo presentar? Le presentó algo que no era de ella, que le habían dicho que no tenía que hacer, y sin embargo lo podía. Y ahí comenzó toda la historia. ¿Estamos? Este ser llamado Luzbel pierde su dignidad. Diga conmigo: dignidad. La dignidad es el lugar que Dios te dio, la posición en la cual Dios ya te tomó. Vamos a plantearlo desde la perspectiva que hablamos la semana pasada. ¿Cuál es tu posición frente al mundo espiritual? Tú eres autoridad. Entendamos, Dios te dio autoridad sobre el mundo espiritual, sobre lo creado. Amén. Si Dios te dio autoridad y tú la cedes, tú pierdes tu autoridad y tu rango y eres indigno. Cuando tú te comportas de manera indigna es porque Dios te llamó a ser alguien y actúas por debajo de lo que te llamó. ¿Estamos? Para quienes están anotando, entendemos el principio en Judas. En el libro de Judas tiene solamente un capítulo, lo pueden leer completo y nos habla enteramente de los ángeles. ¿Vamos hasta ahorita bien? Sí. ¿De dónde surge todo esto? Un personaje. Voy a compartirles 2 leyes que operan en el mundo espiritual. La primera ley se llama la ley de la muerte y el pecado. Y la segunda es la ley del espíritu y la vida. Repito para que tenga sentido. La primera ley se llama la ley del pecado y de la muerte, y la segunda ley se llama la ley del espíritu y la semana pasada hablábamos que usted y yo compartimos esa ley en uno de nuestros miembros del cuerpo. ¿Cuál es?
en la boca, porque en la boca tienes la vida y la muerte, lo cual hace muy importante entender que Dios te fijó dos leyes en el ser humano y están contenidas en esta parte de aquí. Somos muy interesantes de entender por qué es tan importante nuestra oración. Amén. ¿Quién estuvo orando esta semana? Espero que no se hayan dormido porque Dios te necesitaba. Amén. Si Dios te necesita es porque necesita que haya alguien que lo hable, que lo diga. Entonces vamos y seguimos un poquito adelante. La Biblia hace referencia de demonios. ¿De dónde surgen estos demonios? Bueno, este ser llamado Lucifer, hoy conocido como el diablo, este ser genera una rebelión y creó un complot. Creó un complot en el cielo y ese complot lo que provocó es que la tercera parte de los ángeles se fueran con él. ¿Cuántas? Es decir, que ¿cuántas hay arriba? Vamos a ver en la parte de matemáticas. ¿Sí? Si una tercera parte cae, ¿cuántas partes quedan arriba? 2/3 partes, correcto, muy bien, usted es fantástico. Entonces 2/3 partes quedan arriba, una tercera parte cae junto con el diablo. Y la pregunta sería, y la pregunta lógica que yo me hice en el momento es: ¿cómo es posible que entendiendo quién era, que no se dan cuenta para qué se van con él? ¿No? Si ya sabes cómo es, ¿para qué lo sigues? No, y empezamos a entender algunos principios. Si ya sabes que el Señor, que es el Dios del universo, el que te creó, el que te formó, le acaba de meter un patín, ¿para qué te vas con él? ¿Cierto? Nos hace referencia a un principio que sucede en los cielos, que está ejemplificado en este momento delante de ustedes. En la tierra, en el nivel humano, tenemos una institución que hace referencia a uno de los mayores principios de autoridad que hay: el ejército. El ejército es una de las instituciones que entiende las líneas de mando. Amén. En el ejército, cuando se presenta un general, ¿qué tienen que hacer? ¿Y qué sucede si no saludan? Lo encierran, lo castigan, tiene consecuencias y dices: ay, pues si no lo saludó, muchos de ustedes entran y saludan. Pero digan conmigo: autoridad. Ah, muy interesante. La autoridad tiene que ver con la fuerza que opera en el mundo espiritual. En el momento que el ángel reconoció autoridad en el diablo, se convirtió en su subordinado. Y un ángel siempre sigue las reglas. Cosa muy interesante que usted está entendiendo en esta mañana, porque se da cuenta que su boca detona esta bendición o esta maldición. Amén. Entonces, ¿qué sucedió con los ángeles? Al reconocer al diablo como autoridad, se tuvieron que ir con él y bailó. Digan conmigo: la vida es una oportunidad. La oportunidad es la vida. Esta vida es la oportunidad de reconocer. Porque una vez que cuelgues los tenis ya no hay oportunidad. Para los ángeles no hubo una segunda oportunidad. Ellos tuvieron solamente una. Cuando permanecían en el tercer cielo, delante de la presencia de Dios, estoy hablando de Judas, del libro de Judas, dice que perdieron su dignidad al reconocer al diablo y Dios los tuvo que desterrar. Entonces pensaría usted en este momento: ¿y si uno de los ángeles tiene buen corazón? De los ángeles que ya fueron alejados de la presencia de Dios, decide cambiar, ¿puede volver? No. Pero ¿por qué, si es bueno, si reconoce sus tonteras y cometió un error, que Dios no es misericordioso? Sí, pero diga conmigo: en un tiempo. Todo tiene un tiempo. Eclesiastés nos habla de que todo tiene un tiempo. Por eso este tiempo es hoy. Hoy es el día que tú reconoces a Dios como Señor y Salvador. Hoy es el día que el Señor, si te toma, te vas a ir con Él. Espero que ese amén se intensifique un poco más, porque es una verdad que tenemos que estar seguros. ¿Te vas a ir al cielo? Si aún no estás seguro, al final acércate. Podemos platicar y podemos orar por ti. Te podemos explicar muchas cosas que van a ser una bendición a tu vida. Amén. ¿Por qué el diablo es nuestro enemigo? Porque se opone a Dios. ¿Vamos?
La única diferencia es que es un enemigo derrotado. Si Dios te dio autoridad sobre lo creado, ¿estás por abajo o por encima? Y entonces, ¿por qué nos da miedo? Porque a veces no sabemos cómo ejercer esa autoridad, porque a veces no lo conocemos. Para eso existe esta serie. Este es el principio y esta es la razón. Así que voy a explicar un poquito, me voy a meter a una temática simple pero profunda. Se llama demoniología. ¿Estamos? La demoniología habla de dónde vienen los demonios. Entonces estos ángeles, al caer, al ser degradados, al perder su dignidad, se convierten en demonios. Un demonio contiene la misma naturaleza de un ángel, pero en su versión negativa. ¿Estamos? Entonces, ¿usted sabe cómo las personas enseñan en los bancos para aprender a identificar los billetes falsos? Enseñándole cuáles son los correctos. Usted no tiene que meterse en problema para saber cuáles versiones extrañas van a salir de billetes falsos, solamente necesita conocer los correctos. ¿Amén? Así que le voy a hablar de los ángeles, porque la palabra hace 300 veces referencia a los ángeles, mientras 80 veces referencia a los demonios, lo cual nos da una perspectiva interesante de qué es lo que tendríamos que estar hablando más. ¿No? Sí, yo sé que estamos en octubre, sé que es en el mes de mayor temor en estas fechas, pero ¿de qué vamos a hablar? Vencemos el mal con Él, hablamos de Él. ¿Y el mal qué hacemos? Lo gobernamos, ejercemos autoridad sobre Él. No le tenemos que dar el lugar que cree que tiene, aunque todo el mundo crea que está por encima, no es verdad. Porque una verdad es verdad aunque nadie la crea, y una mentira es mentira aunque todo el mundo la crea. Los ángeles son espíritus creados por Dios, habitan en el cielo, no deben ser adorados, sirven a las órdenes de Dios, no se casan ni se reproducen, tienen personalidad y piensan por sí mismos. Un ángel no se reproduce, es decir, las 2/3 partes que quedaron en el cielo, ahí quedarán. La tercera parte que cayó, ahí se quedará. Por lo tanto, cada vez que tú derrotas a uno, no hay forma de que vuelva. Cosa muy interesante, por lo tanto, entonces tendríamos que entender cómo es que operan, cómo funcionan, para qué sirven, Dios para qué los creó, cuál es su función. Y esa sí la tenemos ahí en la pantalla, sí la podemos presentar. La función de los ángeles tiene 3 características importantes. Los ángeles tienen 3 características. La primera, nos sirven, nos ayudan, nos acompañan, y uno es para guiarnos, el segundo es para protegernos y el tercero es para ayudarnos, o apoyarnos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos de parte de los ángeles? ¿Nosotros podemos mandar a un ángel? No podemos mandar a un ángel. Los ángeles están a las órdenes de Dios, no del ser humano. Tú accedes al Padre, el Padre lo envía y entonces Él hace su obra. Tú no tienes derecho legal de ejercerlo sobre Él. No lo puedes enviar. Ve y hazlo. No funciona así. ¿Estamos? Dios los creó para su servicio, no para el tuyo. Dios no te pidió que los adoraras. Hay un pasaje en la Escritura en donde Juan tiene un encuentro con un ángel y entonces Juan mirándolo dice que cae de rodillas y lo empieza a adorar, y el ángel le dice: ponte de pie, no me adores a mí, adóralo a Él. ¿Estamos? Entonces empezamos a cambiar algunas cosas que nosotros entendemos. Si lo vemos a la luz de nuestra humanidad, ¿tú te vincularías con el cabo o con el capitán? Si tú necesitas de la asistencia del cabo, tú vas directamente con el capitán y le pides: necesito ayuda, capitán, necesito que me ayude a mover esta maceta. Y el capitán le dice: ok, muchachos, muévanla. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Cuál sería la diferencia? Yo me acerco y me brinco la autoridad del capitán y me acerco a los cabos y le digo: oigan, muchachos, échenme la mano, ¿no? Digan conmigo: autoridad. El peso y la importancia, pero además el poder del mundo espiritual tiene que ver con su conocimiento y con su entendimiento de autoridad. El mundo espiritual se rige por principios de autoridad.
¿Estamos? En el momento en el que tú y yo podamos comprender los principios de autoridad y empezarlos a vivir, podremos ejercer la autoridad que Dios nos dio. De lo contrario, no hay manera. Tú te puedes pasar toda la vida buscando la ayuda del cabo y Dios no te puede ayudar. Tú vas a querer tratarlo como amiguis. Llegas, oiga, échame la mano, fíjate. No entendiste principios de autoridad. Dice la Escritura, cuando hace Jesús referencia a la oración, Padre nuestro que estás en Él. Si Él está en el cielo, tú estás en la. Y si tú estás en la tierra, el principio de autoridad es tratarlo de acuerdo a su soberanía. Dios es soberano. Y si Dios es soberano, tú estás en tierra y Él está en Él. Entonces olvídate de estar tuteando a Dios. Dios es soberano. Si tú te acercas al Padre, lo tienes que hacer de manera correcta. Entiende, Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Y entonces Dios puede venir en tu ayuda. Si tú lo rebajas de nivel, Dios no puede hacer nada. Porque opera en el mundo leyes y principios de autoridad. Amén. Diga conmigo, reconocimiento. El reconocimiento determina si la ayuda llega o no. Vamos a contar algunas historias que hacen referencia a esto. Ustedes recuerdan la vida de Daniel. Daniel estaba en Babilonia y un día dice que Daniel oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Dice que no le importaba, abría sus ventanas y se ponía a orar a plena luz del día, aunque había personas que no lo querían, y dice que él oraba de pie, ¿no? ¿Cómo oraba Daniel? De rodillas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando nosotros hacemos esto es un acto de adoración, se le conoce como proscuneo. Estamos entonces, tú oras delante de Dios y dices, yo estoy aquí, tú estás allá, Señor, te pido que ayudes. Y en ese momento dice que la ayuda fue enviada, pero que hubo alguien que se le interpuso para que la ayuda pudiera llegar. Dice que el príncipe de la potestad del aire se le interpuso. Vamos a entender algunas cosas que sí y otras cosas que no. El diablo no es omnipotente, es decir, no lo puede hacer todo. El diablo no está en todo lugar. El diablo no te escucha a menos que lo hables, igual que cualquier demonio. Usted sabe es que cuando nosotros estamos orando en pensamiento, no sucede. Porque lo que tenemos es que hablarlo. Porque los demonios no están dentro de tu... No conoce pensamientos, no sabe lo que hay aquí dentro. Solamente Dios. Ni siquiera los ángeles. Ni los ángeles ni los demonios tienen acceso aquí. ¿Estamos? Un favorzote. Allá arriba Diego tenía una pistola. ¿Quién me puede hacer favor de ir por ella? Esa mera, ahí está. Esta mera. Esto que está aquí representa influencia. Necesito un voluntario, hombre. Esto que está aquí se le conoce como dardos de fuego del enemigo. Ya le di, ¿ok? Pero ¿a qué distancia estoy? ¿Sí? Esto es cerca. Dice que son dardos. ¿Por qué son dardos? Porque los tiran desde lejos. No tienen acceso. ¿Estamos? Esto que está aquí es un dardo de fuego del enemigo. ¿Estamos? Dice la Escritura que los demonios ejercen influencia, pero su influencia no es gobierno. Amén. Entonces voy a intentar explicar algunas cosas. Están a la distancia. Sí, te apuntan. Se siente feo, ¿verdad? Y dice, ay, a ver en qué momento lo suelta, ¿no? Aguas con los ojos, no. ¿Te apuntan? Sí. ¿Estás en la mira? ¿Están cerca? No. Ok, entendamos, el mundo es por oscuridad, por tinieblas y por luz. Principio físico. ¿Qué sucede cuando prendes la luz?
se disipa la oscuridad. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en tu vida? Todo lo que no estaba correcto desaparece, hablando espiritualmente. Y entonces efectivamente hay que tirar desde una área de oscuridad. ¿Me explico? Si yo estoy aquí en la luz, pues no puedo permanecer. Si yo fuera un demonio, me tengo que ir a lo oscuro. Y entonces me bajo al oscuro y desde aquí puedo darle a Alan. A ver si es cierto. Sí. Si lo hago así es porque hay influencia, pero no hay acceso. ¿Estamos? ¿Vamos juntos? Hay cuatro características que nosotros podemos entender de los ángeles. Se las voy rápido. La primera es esta. Los ángeles se les conoce y son mensajeros y protectores. Están los arcángeles, que serán los generales del ejército. Están los serafines, que están al servicio del trono de Dios y lo adoran. Y están los querubines, que son los encargados de proteger lo divino. Así como hay positivo, hay negativo. En los demonios tenemos principados, potestades, gobernadores y príncipes de las tinieblas. Cada uno tiene diferente función y operan a diferente nivel. Un demonio se te acerca, no te puede tocar porque Dios está contigo. Vuelvo a repetir para que le quede claro. Un demonio se te acerca, pero no te puede tocar porque Dios está contigo. A menos que le des acceso. A menos que le abras una puerta. A menos que tú le des la oportunidad de acercarse. ¿Estamos? Y ahí sí brincamos, por favor. Hay tres cosas que le vamos a llamar puertas. Accesos que le damos al enemigo. Vamos a plantear de una forma muy sencilla para que se pueda entender. El primero se llama consultar. Algunos de ustedes recuerdan un juego, quizás en la primaria, quizás en la secundaria, que era con unos lápices. ¿Alguien se acuerda? Ponías dos lápices y hacías una consulta. Tic, ¿no? Y si se iban para adentro era, y si se iba para afuera era. Ay, no se hagan. Esto es una consulta. ¿Alguien trae una Biblia física que me pueda prestar? Préstemela, porfa. Aquí está. Muchas gracias. Vamos a utilizar la Biblia como una consulta equivocada. ¿Estamos? Alguien que me diga yo. Dame una pregunta, la que quieras. El diablo es rojo. Y la respuesta es, sí, contestó él, vengo en paz. Siguiente pregunta. El que quiera. No se avienten, nada más necesito una. Perfecto, me encanta su participación, venga. ¿A qué hora se levantó? Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Estamos? ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? Esto se llama consultar en la Biblia, algo que no tiene nada de sentido. Algunos convierten esto en una cosa extraña. No es amuleto, no es bolita mágica, no es así, digan conmigo, no es así. La primera forma en la que nosotros abrimos puertas al mundo espiritual es a través de consultar. Vayámonos a cosas obvias. Si tú te vas a consultar a los chamanes, si tú te vas a consultar a los brujos, ¿qué te parece si tú te vas a consultar a los ángeles? Te vas a consultar a las energías. Diga conmigo, puertas. Son puertas. Cuando consultamos con personas con prácticas prohibidas por Dios. Amén. Le estamos dando acceso por decisión personal. Y después nos preguntamos, oye, pues es que hay cosas raras en mi casa. Pues sí. Y luego, ¿de dónde lo sacó? Pero es que yo tengo el Espíritu Santo y también un montón de cosas. ¿Estamos? Segunda, aceptar.
Cuando tú tienes una aceptación de prácticas prohibidas, somos parte de ella. Bueno, yo les hablo de mí para que usted no se sienta mal. Mi abuela paterna, ella era una practicante de magia blanca. ¿Le suena? Leía las cartas. No son amarres, no son cosas extrañas, no son elixires y pociones, no es otras cosas. Ella leía las cartas. Y eso era su manera de sacar adelante la familia. Cuando mi abuela nunca conoció del Señor, y mi papá, él es una persona escéptica frente al tema, lo cual es muy interesante porque pareciera que son dos polos, ¿no? La abuela las leía y efectivamente había cosas que eran puertas y eran verdad y cosas que sucedían, y mi papá nunca se metió en nada de eso. ¿Qué cree que yo heredé? La parte de mi papá. Y esa parte no. ¿Y usted cree que Diego la tiene? No. Porque hubo un cierre de puerta. Y entonces se cerró y no tenemos ningún acceso. Y este principio sucede cuando mi papá ni siquiera conocía esto. Fue una decisión consciente, fue una decisión, pero diga conmigo, autoridad. La autoridad es una ley espiritual. Así funciona. Cierra la puerta, no puedes entrar. ¿Tiene lógica? Pero si tienes la puerta abierta, se entra. Y entonces en las noches tú experimentas esta sensación de que el muerto se te sube. ¿Cómo es posible que experimentes esa sensación si el Espíritu Santo está en ti? Porque tienes Pero ¿cómo es posible que un ser espiritual se manifieste de forma física? Porque tú le estás dando acceso. Y por acceso tiene derecho legal. ¿Estamos? Tercer cosa, invocar. Hay un pasaje increíble en la Escritura que está en Génesis 3 y dice que cuando Caín mata a Abel, Eva vuelve a tener un hijo que